Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy en este video va a ser la solución del problema número 6 del examen final de programación de redes neuronales con Python. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este problema se los voy a resolver yo porque quedó pendiente la parte de la solución matemática de lo que es el gradiente para calcular el error que puede tener una red neuronal al momento de hacer un proceso de aprendizaje. En este caso hay que recordar que el aprendizaje sigue siendo automático. Eh, lo va a hacer por sí solo o bueno, vamos a programarlo o se programa de tal manera que sea automático. Y dentro de un aprendizaje, digamos, semiautomático, para no definirlo completamente automático, vamos a catalogarlo dentro del aprendizaje supervisado, ¿sí? Porque el no supervisado, como vimos en anteriores clases, pues conlleva otro tipo de eh, cálculos matemáticos, otro tipo de errores, igual que en el reforzado, ¿no? Entonces aquí, recordando el aprendizaje supervisado, vamos a tener tres tipos generales, o los más generales o más comunes de errores, que es el error cuadrático medio, el error por mínimos cuadrados o la entropía cruzada, ¿sí? Para este caso vamos a tomar el error cuadrático medio, ¿ok? Entonces, primero hay que ver qué nos dice, pues, el problema, ¿no? El problema nos dice que desarrolle un programa, el lenguaje Python 3.8 o 3.9, cual sea su versión que hayan instalado, pero de preferencia que sea la de 3.8, pues, hacia arriba, ¿no? Cuando quieran ustedes hacer sus programas por su cuenta, es recomendable que vean, base a los ejemplos que se estén basando, qué tipos de librerías se están utilizando. Afortunadamente, mucha de la comunidad que se dedica a hacer programas, pues es muy consciente de esto y cada vez que realiza un programa o anexa una librería, ya sea GitHub o a cualquier tipo de blogs donde se discuten problemas de programación, ya sea de Stackflow o de algún otro blog, ¿sí? Generalmente hasta el último ponen la versión de Python y la versión de las librerías que se usaron. Entonces, para que tengan mucho esto en cuenta, y es por eso que Félix los incentivó a utilizar en entornos virtuales para así poder aprovechar este tipo de intérpretes y librerías, ¿no? Que pueden estar saltando entre una versión y otra sin que se instale completamente en toda la máquina y puedan ahí tener algunos problemas con, sí, pues que sean compatibles, y no puedan correr todos sus programas de forma adecuada. Entonces se va a utilizar la programación orientada a objetos, como se les enseñó, pues, a lo largo del curso, y siguiendo el estándar internacional PEP. En este caso, el estándar internacional PEP pues cubre muchos requisitos, pero el que nos vamos a basar va a ser el PEP 8, que es el que está enfocado a la codificación, ¿sí? O un clean code, para que su código sea estandarizado y cualquier programador que sepa qué es este tipo de estándar internacional pueda estar pues un poquito más a gusto al momento de que lea su código y sobre todo que le sea fácil y entendible. Los requisitos del programa son los siguientes, o bueno, el programa que va a solucionar el problema. Analiza un problema de un perceptrón con un mínimo de dos entradas y con una función de activación sigmoide. Omite el valor del bias. El bias, si recordamos, pues es el sesgo de la neurona, o lo que podemos llamar también como eh, pues el valor de umbral que va a tener la neurona para saber si se va a activar o no se va a activar. ¿Ok? Dentro de los puntos o digamos requisitos específicos que necesito o que vamos a hacer, va a ser analizar y desarrollar matemáticamente las funciones del error para generar una ecuación de gradiente local utilizando el error cuadrático medio. ¿Ok? El siguiente es, el programa tiene que llegar hasta el cálculo de los pesos sinápticos. ¿Esto qué se refiere? Pues que simplemente con llegar a calcular los pesos sinápticos de lo que es la neurona o el perceptrón que vamos a estar analizando, pues el programa se puede dar por hecho y por terminado. En este caso, lo único que vamos a hacer al final es restar
o hacer una resta pues, significativa ante el valor actual con el valor que nos da el error. Recuerden que este error o este gradiente local es una derivada parcial que va encontrando a pequeños pasos o con pequeños diferenciales a base de una gráfica solución o una gráfica curva tridimensional. Vas a ir bajando la pendiente, por eso se le llama descenso del gradiente. Y dentro del descenso del gradiente hay gradientes locales. Entonces vas descendiendo conforme va la gráfica y vas encontrando diferenciales pequeños. Entonces esos errores pequeños son pequeños valores que se les va a ir restando o se les va a ir sumando dependiendo de cómo se esté haciendo el diferencial, porque puede resultar que se haga un cálculo de un diferencial negativo y por alguna función que nosotros estemos anexando a la derivada puede hacerse positivo este gradiente. No hay ningún problema, simplemente pues va a cambiar el gradiente a un número positivo, pero pues obviamente se va a ir acercando también a un gradiente local, ¿no? Entonces tenemos y lo último, perdón, que tenemos que hacer es restarle ese pequeño diferencial para ir haciendo como la comparación, ¿no? Esto lo hago por si alguien quiere llegar un poquito más lejos en este problema, quiere ir por unos puntos extra, pues puede ya tomar esta resta, o sea, más o menos idearse, ver cómo pueden seguir el programa que yo les voy a dejar para llegar un poquito más lejos y hacer este cálculo del backpropagation para que pueda haber una realimentación en toda el perceptrón y puedas cambiar el valor de salida y no solamente los pesos sinápticos. Ok, dentro del proyecto pues añade tu archivo .py. Pues aquí la ventaja de tener este video es que ustedes van a poder reproducirlo pues las veces que quieran. Pueden pausarle, entender mejor, investigar más y ir copiando el código, ¿no? Conforme lo vayamos programando. Entonces, vamos a analizar el problema. Si bien uno de los enfoques que siempre les traté de mostrar en el análisis de los problemas es que siempre hay que tener una metodología para poder resolver un problema, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos hacer, pues, es leer bien el problema, ¿no? Encontrar las palabras claves para poder razonar el problema y poder hacer lo que se pide, ¿no? Y en el razonar, pues, está el comprender lo que se te está pidiendo para no rehacer la rueda, ¿no? O sea, no hacer pasos extra, hacer lo que se te pide en los pasos que deben de ser y no entretenerte tanto a lo mejor en un problema que puede ser muy sencillo. Ok, entonces aquí el análisis que yo hago de forma hablada o expresándolo de manera escrita, mejor dicho, es lo siguiente. Entonces, si se nos pide un perceptrón de mínimo 2 entradas y una función de activación, ¿sí? Bueno, y una sola función de activación, que en este caso pues es muy obvio, solamente va a tener una sola función. Esto quiere decir que podemos diseñar la neurona con solo 2 entradas hasta infinitas entradas, ¿ok? Para este caso, ¿sí? Aplicando la ley del mínimo esfuerzo, tomaremos pues 2 entradas, ¿no? Pues nos piden como mínimo 2, pues ya sabes qué, pues hago 2, ¿no? Pero esto pudiera ser escalable, ¿no? Se pudiera hacer de más entradas. En este caso, esta presentación se les iba a mandar, pero ya viendo que pues ya vamos a hacer el video, pues voy a tratar de hacerlo de manera general el programa para que sea en entradas, por si a alguien le queda la duda de, oye, ¿cómo se hace en entradas? Pues lo vamos a hacer, a codificar de esta manera. La función de activación, pues ya se nos proporciona, sabemos que es una sigmoide. Se nos dice que el valor del bias se tiene que ignorar, pues esto es muy bueno porque podemos omitir algunos pasos en la programación que nos puede facilitar más pues la chamba, ¿no? Dice, esto tiene mucho sentido porque el problema solo pide llegar hasta calcular los pesos sinápticos. Entonces, si solamente queremos calcular los pesos sinápticos, pues el bias puede ser que no sea tan importante aquí, porque recuerden que una manera de que una red neuronal o un perceptrón, una red artificial, va a estar dependiente o sus cambios de la salida va a ser dependiente de cuáles sean los pesos sinápticos y sobre todo cuáles son los vías o los sesgos. Perdón, las vías, los sesgos o los pesos hacia las entradas, ¿no? Entonces ya habíamos visto en programaciones o en ejemplos anteriores modificando tanto el bias
o el sesgo de la neurona, tanto como los pesos de entrada del peso de entrada de las entradas, ¿no? Entonces, por eso digo que aquí hace mucho sentido que se nos pida ignorar el bias, porque a lo mejor no tiene mucha inferencia. Si yo pidiera que calcularan la salida tal cual, pues a lo mejor ustedes pudieron haber hecho un análisis tanto como para modificando los pesos, tanto modificando el sesgo, y era completamente válido, ¿no? O sea, no forzosamente tienen que ser los dos o era así como que muy a fuerzas hacer pues de los dos lados, ¿no? En este caso porque, como vimos en clase, pues pudimos observar que depende del problema, va a depender tu programa, ¿no? Qué tan complejo lo vas a hacer para que te dé resultados, ¿no? Lo hemos visto que en un programa que en 100 épocas o en 150 iteraciones o ciclos de proceso de nuestra red neuronal, ya nos daba un dato bastante significativo. Y si poníamos una corrida o unas iteraciones de un valor de 1500 o de 15000, pues los valores ya no variaban tanto, o sea, era prácticamente casi lo mismo. Entonces no merecía la pena dar tantas iteraciones, que gastaba más capacidad computacional, y que íbamos a llegar a un valor pues muy aproximado al que pudiéramos obtener con una corrida de 150 épocas. Entonces, he de aquí este análisis, ¿no? ¿Por qué facilitarnos la vida y por qué a veces los problemas son más fáciles de entender y de resolver que realmente como se te pide? ¿Ok? Entonces, por último, podemos concluir por la teoría de las redes neuronales artificiales, la neurona solo tiene una salida, que puede tener una bifurcación, pero cada bifurcación tendrá el mismo valor. Aquí, pues como una observación, a lo que me refiero es que si nosotros tenemos una red neuronal que tiene pues unas entradas, el sesgo no está porque se está omitiendo. Aquí se hace la sumatoria y aquí tenemos una función de activación, pues va a tener una salida, ¿no? Una salida que generalmente estamos denominando nosotros como Y. A lo que me refiero es que esta puede haber bifurcaciones, es que esta neurona puede estar conectada a esta neurona, a una neurona diferente, o está conectada a una capa oculta de una red neuronal que tiene pues hasta n neuronas, ¿sí? Y todas están conectadas a la vez. Esta podría, bueno, o esto se llama bifurcación, ¿no? Bifurcación de la señal, y obviamente todas las salidas van a tener el mismo valor de Y, ¿ok? A esto me refiero. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si ustedes quisieran escalar todavía más este programa, oye, yo quiero hacer una red, pues simplemente conecta la salida a otra neurona que hayas creado con tu mismo programa. Como es una programación orientada a objetos, pues simplemente creas n objetos, donde esos n objetos son n neuronas, y cada una va conectada con entrada, salida, y la entrada de otra neurona es la salida de la neurona primera, y así sucesivamente. Y así pueden hacer una red neuronal bastante amplia, con capas ocultas, pudiendo dar una solución a un problema específico. Y mucho ojo, la forma de calcular los errores o la realimentación o la forma de conectar tan solo el conjunto de neuronas va a depender de qué tipo de red neuronal van a utilizar. Para nuestro caso vimos la simple, ¿no? La FODWAR. Pero pues hay redes recurrentes o redes de convolución, ¿no? O las máquinas vector soporte o las máquinas de Boltzmann, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo que no todas se conectan de la misma manera. De ahí la complejidad de las redes neuronales, el cómo se conectan, y al momento de ver que se conectan de una forma muy diferente, pues es un código muy diferente y un cálculo de error muy diferente, porque no siempre todo va a aplicar para lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a construir también parte de la metodología. La primera es analizar el problema, ver qué se te pide, y la otra es construir un diagrama, ¿no? En este caso, para aquellos que llevaron estática, dinámica o estas materias de física universitaria, siempre era leer el problema, razonarlo y después hacer un diagrama, y conforme el diagrama anotar a un lado, arriba o donde quisieran, pues los datos que tenemos, ¿no? O los datos que se te piden o los datos que te faltan, y con qué datos estás trabajando para estos clásicos ejemplos donde era simplemente un despeje y poder obtener la solución, ¿no? Entonces vamos a tener que dibujar el diagrama de la neurona para tener un análisis completo del problema, ¿ok? Empezamos con un diagrama simple donde tenemos una neurona, ¿ok? Una neurona que va a tener dos entradas, ¿ok? Va a tener sus dos pesos debidamente y su salida,
o ignoramos el bias, ¿no? Porque no lo piden en el problema. Ahora vamos a hacer un diagrama para análisis, donde tenemos la misma neurona, ¿ok? Pero nosotros sabemos que dentro de la neurona se hace un proceso matemático, así como el biológico, como lo vimos, donde vamos a ver que va a haber una sumatoria de todas las entradas por los pesos sinápticos, ¿sí? Y toda esa sumatoria se va a evaluar en una función de activación que vamos a llamar G, ¿sí? Donde G es la función y A es el valor o la salida de la sumatoria, ¿no? Entonces G de A, sí, eso es la función G evaluada en A, ¿ok? En este caso G es una función sigmoide. Y tenemos la salida, ¿ok? Más simple no se puede hacer, más detallado tampoco se puede hacer el diagrama, ¿ok? Entonces aún desconocemos las entradas, o más bien desconocemos los valores, ¿ok? Esto es porque también era más libertad si hubieran llegado a hacer este ejemplo o este problema. Más libertad para ustedes para que pusieran cualquier tipo de valor, ¿ok? De la red neuronal. Entonces, obviamente todos iban a tener una salida diferente, porque pues a diferentes entradas y diferentes pesos sinápticos, pues obviamente iba a haber una salida diferente, ¿no? Entonces, pero ahí puede, de acuerdo a su programación, se pueden calar valores, o se puede dar un valor neutro o un valor estándar, y te tiene que salir lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas es la misma programación o el mismo sentido de solución, solamente cada quien iba a tener un código diferente, ¿ok? Cálculo del gradiente, ¿no? Vamos a calcular el gradiente local con error cuadrático medio, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos nosotros, ¿no? De clases pasadas y que nada más lo vimos en una clase, pero pues simplemente con saber la fórmula del gradiente local, que fue una de las respuestas en el examen anterior, que fue uno de los incisos de la última pregunta, si no mal recuerdo de la pregunta 22, el inciso B o C, era que describieras cuál era el gradiente local, ¿sí? Cuál era la fórmula del gradiente local. Entonces sabemos que el gradiente calculado para una neurona es una función de varias variables, ¿no? Estamos ya aquí en campos del cálculo vectorial. Y esto es regido, ¿sí? Por la demostración del gradiente local mostrada en clases anteriores, ¿ok? La ecuación del gradiente local es la siguiente. Entonces vamos a tener que el gradiente local, no como nosotros lo estamos definiendo de acuerdo a la literatura encontrada o la que fue revisada, pues es de esta manera. Pueden encontrar otro tipo de gradientes y está bien, pero al final de cuentas es lo mismo. Simplemente van a cambiar las variables a lo mejor, pero es exactamente lo mismo. Ok, el diferencial o la derivada de sub k va a ser igual, ¿sí? A la derivada del error respecto a la derivada de la sumatoria, ¿no? Porque sabemos que eso es A. Por la derivada de Y sobre la derivada del peso sináptico, por la derivada de A sobre la derivada de Y. Y todo es sub k. Recuerden que esto de sub k es porque puede haber n entradas, n salidas o n neuronas, ¿ok? Entonces, hay que hacer mucho énfasis que n minúscula, n mayúscula y sub k y subíndice i y j son cosas muy diferentes. Acuérdense que hay formas canónicas y formas vectoriales de ver las ecuaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de definir quién es quién, ¿ok? Aquí lo interesante que me gustaría recalcar es que la derivada de E o de E mayúscula no tiene un subíndice. Esto porque pues el error es igual para todas las neuronas, ¿ok? Entonces pues no tiene sentido tener un E sub k si de todos modos todos son iguales, ¿no? Y hasta por demostración matemática podemos hacer que si la sumatoria de todas esas E es igual al mismo error, pues es una E sin algún subíndice. Pero A, Y y K pueden ser diferentes. Para este caso que es una neurona, lo único que va a variar, pues ya estamos viendo desde ahorita, o lo podemos ir intuyendo, que el único valor que va a ser diferente va a ser W, ¿ok? ¿Por qué? Porque A, pues es la misma sumatoria, ¿no? O sea, como vimos acá arriba, A, pues simple va a ser, va a depender de estos valores, ¿ok? Y de estos valores, entonces siempre va a tener el mismo valor. Pero W va a ser diferente solamente en el caso de cuando analicemos W sub 1.1 y W sub 1.2, ¿ok? Pero no los estamos cambiando, sino que se analizan por separado, pero A siempre va a ser lo mismo, ¿ok? Ya al momento de hacer una realimentación de la neurona, pues ya ahora sí va a cambiar ese diferencial, porque es ahora sí un algoritmo que se le denomina backpropagation y es por eso que se cambian algunas cositas de aquí. Los diferenciales son los mismos, pero ya el contenido de A y de W y de Y puede cambiar un poquito.
para tomar en cuenta que se está haciendo una realimentación, ¿ok? Y eso se ve más en la parte de programación. En la parte matemática casi no se toca ese tema, ¿ok? Entonces, ahora que sabemos que el gradiente, ¿qué es el gradiente local? O cuál es la fórmula del gradiente local, debemos conocer cuál es el error que estaremos trabajando. ¿Cuál es el error cuadrático medio que está regido por la siguiente ecuación? ¿Ok? Entonces, E va a ser igual a 1 sobre n, ¿sí? De la sumatoria de n igual a 1 hasta n, de y a la n menos t a la n al cuadrado. Y aquí pongo una pregunta, ¿no? Pero ¿este es el real? ¿Este es el error real de la función? Pues en palabras generales, pues, obviamente lo es, pero ya en específico, pues es una sumatoria y hay que hacer una convergencia, en el cual, pues obviamente la convergencia, como solamente son dos entradas y n, acuérdense que esto ya está dado de forma como vectorial, de donde n es el número de neuronas o de capas, pues en este caso nada más tenemos una neurona, entonces pues n vale 1 y hasta acá vemos la sumatoria. A veces va a ser coincidente cuando se cambien de forma vectorial a la canónica, pues algunos valores son muy obvios, ¿no? Entonces vamos a tener que la convergencia de esta ecuación va a ser un medio, ¿sí? Y la sumatoria pues ya se hace, o sea, se demuestra. Un medio por y, va a ser un medio por y a la n, ¿ok? Un medio, ¿sí? Por y a la n, que es 1, menos t a la n, que n es 1, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, esta va a ser nuestra convergencia del error cuadrático medio, ¿sí? Y sale de esta sumatoria y de ver cuántas neuronas tenemos, cuántas entradas, ¿ok? Entonces, no es tan complicado, ¿ok? Y generalmente cuando tenemos más entradas, más neuronas, a veces se toma esta convergencia igual porque es más fácil de manipular los valores por simple estadística. Y esto es un poco de campo estadístico, pero igual se puede hacer una convergencia diferente. De hecho, ya para hacer más neuronas y más redes, pues se utilizan otro tipo de algoritmos y se utilizan sobre todo ya entropía cruzada, donde la entropía cruzada pues ya es una función de error más compleja, donde ya se toman una sumatoria ahora, pero en función de las número de entradas y luego en función del grupo de neuronas. Entonces es más completa y el querer como meter este error cuadrático a fuerza a una capa más compleja, pues puede que te dé errores que no quieres, ¿no? Entonces por eso existen este otro tipo de ecuaciones y algoritmos que te facilitan más la chamba, ¿no? Entonces vayan viendo que hay cosas que se aplican a cierto tipo de problemas específicos y que para problemas más grandes pues se aplican otras cosas porque simplemente pues para los que se dedican o nos dedicamos a esto de programación de inteligencia artificial y cosas así, pues te ahorra mucha chamba, ¿no? Entonces pues hay que usar ese tipo de ecuaciones y formas de programar. ¿Ok? Entonces, es importante resaltar que la variable e del error cuadrático medio y e de la derivada parcial del gradiente, pues obviamente son las mismas, ¿no? Entonces, ya aquí vamos viendo que sí como de, ok, ya entendí, o sea, ya voy entendiendo, ya veo por qué no tiene un subcap, porque pues es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a definir los diferenciales del gradiente, ¿ok? Donde ya les había dicho, ¿no? Es el error, A es la función de activación, Y es la sumatoria y W los pesos significativos, ¿no? O que en este caso sinápticos o valores que modifican la entrada, ¿no? Respecto a las entradas. Y el error cuadrático medio, respondiendo a la sumatoria, quedaría como, pues ya los he dicho, ¿no? Un medio de Y menos T al cuadrado, ¿no? Donde el valor de t pues se convierte en a, ¿sí? Porque nosotros no tenemos t en nuestra nomenclatura, ¿ok? Hay que también tener en cuenta mucho eso, que no solamente es jalar una ecuación y decir, es que este es el error. No, hay que ver quién es quién, ¿no? Porque pues obviamente y va a ser un valor de entrada y t va a ser un valor de salida, ¿ok? Una función de activación que pues, va a ir a la salida, ¿ok? ¿Por qué? Porque el error tiene que hacer esa resta. Acuérdense que un error es qué tanto estamos alejados o el cálculo de qué tan alejados estamos nosotros del error que queremos de salida. Entonces, pues, a simple vista podría ser una resta, ¿no? Oye, quiero obtener un 5 y obtuve un 3.8. Oye, pues ¿cuánto me falta? ¿Cuál fue el error de cálculo para llegar a un 5? ¿No? Pues fue de 2 punto y algo, ok. O de 1 punto algo, ok, perfecto. Ya de manera estadística, pues se vuelve un poquito más complejo y hay el porqué de un medio o la raíz del... hay un... cuando usted lo investiga en internet o quiere meterse más a fondo en el error,
pueden investigar eso y les va a salir por lo general el MSE, ¿sí? Que es el error o la raíz del error cuadrático medio, ¿sí? Que es medium square error. Entonces por ahí van a ver esta ecuación con una raíz y sobre todo va a estar dividido sobre una n. Entonces ya hay cosas más profundas, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a hacer lo chido, ¿no? O sea, una cosa es decir qué es qué en la derivada, pero otra cosa es saber cómo se resuelve o qué valor tiene resolviendo la derivada, porque tú no vas a meter la derivada al programa, ¿sí? O sea, el Python no resuelve derivadas. Puedes crear un programa que te resuelva la derivada, pero aún así te va a decir qué sale, no cuál es la solución ya evaluada de tal a tal punto para que converja en una gráfica. Entonces vamos a calcular la primera derivada, que es la derivada del error respecto de acá, ¿ok? Que es esta, la primerita. Entonces sabemos que el error, ¿sí? El error que se utilizará para este ejemplo es el cálculo de error cuadrático medio. Entonces va a ser la derivada del error sobre la derivada de a sub k. Entonces la derivada del error va a ser la derivada parcial, ¿ok? De un medio de y menos a al cuadrado respecto a la derivada parcial de a sub k, donde a ya sabemos que es la función de activación, ¿ok? Entonces, si esta derivada fuera respecto a w, entonces esta derivada pues sería 0. ¿Por qué sería 0? Porque todas las variables que no estén respecto o que no aparezcan en la derivada, digamos de una forma muy sencilla, en la de abajo, pues son constantes. Y la derivada de una constante siempre en cálculo diferencial es 0. Entonces la derivada sería 0, será igual a 0. Y si el error es igual a 0, significa que pues no hay error en la red neuronal y que pues qué chido, ¿no? O sea, nunca vas a tener un error y eso no es cierto. Sí, por eso existe la realimentación, cosas así que pues, se hacen cada vez más complejas. Por ejemplo, para aquellos que llevaron análisis de control o ingeniería de control en la universidad, se darán cuenta que cuando el error o la derivada del error te da igual a 0 es cuando había un diagrama que no estaba realimentado, era un diagrama simple y era de primer orden, ¿no? Entonces cuando ya empezabas a hacer bifurcaciones y realimentaciones hacia atrás para ver el error, ya el error te salía de un valor, te salía un polinomio de tal grado. Y ahí podías amortiguar o hacer crítico tu sistema. Aquí es exactamente lo mismo, siguen siendo matemáticas y se aplican como deben de ser. Entonces, va a ser una derivada parcial respecto de a. Entonces, si a es la variable, entonces no podemos decir que y es una constante porque depende y está dentro de una diferencia de cuadrados. ¿Ok? O de un binomio. Un binomio, más bien es un binomio al cuadrado y donde está negativo nuestra variable. Entonces no se puede descartar y como de es constante que salga. No se puede porque está dentro de un cuadrático. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues se resuelve por medio de la regla de la cadena, ¿ok? Porque no se puede resolver de x a la n, porque x es una variable, pero x menos 1 ya no es una variable, entonces no se puede sustituir tan fácil, ¿ok? Entonces es por regla de la cadena, donde la regla de la cadena nos dice que es, va a ser la función, o sea, la función a la n, o sea, la derivada de la regla de la cadena va a ser n, tal cual, por la función, ¿sí? De n menos 1 por la derivada de la función de a la n, o sea, y a la n prima, ¿ok? Así se le pone, una prima es como una coma hacia arriba. La regla de la cadena. Entonces vamos a decir, ok, entonces va a ser 2, que aquí está n vale 2, por y a la n menos 1. ¿Y y qué vale? Pues y vale y menos a, ok. Entonces va a ser y menos a elevado a la 2 menos 1, ok, 2 menos 1, por la derivada de y menos a. Entonces la derivada de y, que es y menos a, entonces la derivada va a ser la derivada de y menos a, ok. Vamos a derivar nada más esto, al cuadrado se omite porque y es lo que está aquí adentro. La derivada de y, que es una constante porque está respecto a a, pues es 0. Ya les había dicho, ¿no? Aquí sí es 0. Y la derivada de a, que es respecto a que si es una variable, entonces va a ser, pues n, ¿no? Bueno, aquí sí es la derivada de a la n menos 1 sobre n más 1. Chalala, bueno, n menos 1. Entonces, pues simplemente sabemos que aquí es la constante, ¿no? Que es 1. O sea, implícitamente ahí se encuentra un número 1. Y como hay un negativo, pues menos por
por 1, pues va a ser menos 1, ¿ok? Y de aquí sale este menos 1. Entonces, pues, haciendo esta resta va a quedar a la 1. Haciendo esta división, que va a ser 2 entre 2, pues nos va a dar 1 también. Entonces nos va a quedar que va a quedar este factor, ¿sí? Multiplicado por menos 1, que es el que está acá. Y simplemente lo único que vamos a hacer al multiplicarlo por menos 1, pues simplemente se cambian los signos, ¿no? Entonces va a ser A menos Y en vez de Y menos A. Y este es nuestro primer diferencial, el diferencial del error respecto a K. O al A sub K, ¿no? Entonces ya tenemos un diferencial, ya sabemos que este es el valor, o sea, este ya es un valor. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vale A, donde A es la sumatoria, bueno, la función de activación más bien, o la sumatoria evaluada en la función de activación, que es igual pues una salida, pero para no ponerte otra Y aquí, para no confundirte con Y entrada y Y salida, pues vamos a ponerle A, ¿no? Por eso decidí usar esta nomenclatura. Y Y, obviamente, es la salida esperada de la neurona. Entonces, si recuerdan, porque tiene mucho sentido esto, en el aprendizaje supervisado, nosotros lo que hacíamos era meter un valor o datos de entrada o datos de prueba de entrada con una salida ya que nosotros sabemos que tiene que salir sí o sí. Entonces de ahí se le hace esa resta para calcular error de qué tan lejos estoy del error esperado. En el no supervisado no le dices que tiene que salir, la red neuronal solita tiene que ir aprendiendo que tiene que salir a base del entrenamiento que tú le estás dando. Y acuérdense que el aprendizaje de refuerzo pues es como una combinación entre supervisado y no supervisado, y que pues puede facilitar en algunos problemas más rápido el cálculo y baja el costo computacional de la programación. Entonces esta es la salida esperada y esta es la salida que vamos a tener realmente. Entonces estos datos los conocemos perfectamente. ¿Por qué? Porque conocemos, ya cuando le demos valores, vamos a saber cuánto vale A y también cuánto vale Y, porque le vamos a decir qué salida nosotros queremos ver a la salida. ¿Ok? Entonces la derivada de A respecto a Y. ¿Ok? Entonces si recordamos, es esta. Vamos a irnos con la última. Entonces va a ser la derivada de la sumatoria respecto pues, de la función de introducción respecto a la sumatoria. Aquí, porque yo les pongo que es la sumatoria. Porque recuerden muy bien que es Y sub K, ¿ok? Y no es Y del error cuadrático medio, ¿ok? O sea, esta Y del error cuadrático medio no es lo mismo que esta Y, sino que pues aquí Y es la salida y esta Y es la de la sumatoria de la neurona, ¿ok? Que en algún punto van a ser iguales, pero al momento de definirlo no es lo mismo, porque recuerden, si tienen n entradas, si tú dices, es que esta Y es igual para todas las salidas o todas las salidas de la neurona, pues ahí va a tronar tu programa, porque si no, cada neurona tiene su salida. En este caso, como solamente tenemos una neurona, pues casualmente muchos valores se igualan. Pues la Y de la función de error con la Y de la sumatoria es la misma, pues sí, porque solamente hay una neurona. Pero si tuviéramos n neuronas, ya Y sub K es exactamente para cada una diferente, para que luego en la salida general de toda la red ya se tome como tal la salida de toda la red neuronal para hacer una realimentación, ¿no? Entonces por ahí mucho cuidado con estas definiciones que son pues algo rebuscadas, y realmente pues este tipo de análisis que estamos haciendo matemáticamente, pues ni siquiera en los libros se toman la molestia de calcularlos, porque pueden ser muy confusos, o muchas veces ya hay ecuaciones que te dicen, ¿sabes qué? Pues es la derivada de esto, pues es esto, ¿no? O por probabilidad siempre va a ser esto, pero aquí hay que hacerlo bien, porque es un programa que nosotros vamos a hacer y que necesitamos saber cómo funciona para después hacer cosas más complejas. Entonces sabemos que A es la función de activación, ¿ok? Entonces vamos a derivar la función de activación. ¿La función de activación quién es? Pues ya hemos dicho que es la sigmoide, ¿ok? ¿Sí? Y la sigmoide pues está dada por esta ecuación, ¿no? Que es 1 sobre 1 más E. Ahí. E a la menos Z, ¿no? Que es la que tenemos aquí abajo, ¿sí? Que es esta. Esta es la función sigmoide. 1 sobre 1 más E a la menos A, ¿ok? Entonces va a ser respecto a la salida, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí muchos dirán, oye, ¿y cómo se conecta? ¿Sí? Porque tú me dijiste que Y, si no es la misma variable que la de arriba, pues es una constante, y es cierto. Pero recuerden, A, ¿quién tiene adentro embebido? O sea, embebido va a tener a una salida, ¿sí? Invariablemente va a tener una salida. Entonces, embebidamente, o sea, pues, adentro de va a tener que ser derivado por Y de K, de la salida,
sí o sí, y tiene mucho sentido al momento de hacer el análisis ya en programación, porque si no lo hiciéramos de esta forma y la derivada sería cero, estamos diciendo que el error o el diferencial que hay entre la salida, perdón, dentro de la salida de la neurona y la salida que puede tener la sumatoria es cero, y eso no es cierto, porque sí están pegadas por una ecuación, que es el error cuadrático medio y la conexión, pues vamos a decir, en programación que tiene. Entonces, no podemos decir que es cero. Esto se demuestra más matemáticamente, o sea, esta relación entre A y Y, ¿sí? Se las mostré, bueno, les puse un cachito en las filiminas anteriores de la clase que vimos cuando se calculó, y ahí tenía una pequeña ecuación de por qué se conectaban, o sea, era una pequeña ecuación que era de si esto es igual a esto, pues entonces se pueden unir porque es lo mismo o están conectadas por un factor. Entonces por eso podemos derivar y tenemos que derivar respecto a A y de Y, ¿ok? Porque tiene una conexión. Entonces, ¿cómo vamos a derivar esta función? Bueno, pues esta función eh, está un poco, pues por así decirlo, está truqueada por algunas propiedades algebraicas, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho, o bueno, como se debe hacer en el cálculo, ¿ok? Entonces la derivada de 1 más e a la menos 1 no puede ser una derivada de x a la n, ¿no? Entonces sabemos que era en x a la n más 1 sobre n más 1. No, es la regla de la cadena porque x no es una variable igual a x, sino x es todo un, vamos a decirle, ya es un polinomio, entonces ya es la regla de la cadena. Y si recordamos la regla de la cadena que era igual a n, donde n es menos 1, entonces nada más se le pone un menos, pero pues aquí hay un 1 ahí implícito, ¿no? Menos 1 por 1 más e a la a elevado a la n menos 1. ¿Y quién es n? Pues menos 1. Y menos 1 pues es menos 2, ¿sí? Por eso está aquí el menos 2. Por la derivada que hay aquí adentro. La derivada de 1, como es una constante de 0, y la derivada de e a la menos a, pues es igual al coeficiente que tiene a multiplicado por e a la menos a. Es lo mismo. De hecho, es de las derivadas más simples que podemos encontrar, ¿no? La derivada del exponencial es lo mismo, más que multiplicado por una constante. Entonces tenemos e a la menos a. Entonces si multiplicamos, si este factor lo bajamos otra vez hacia abajo para que quede en fracción, pues tenemos que menos por menos da más, por eso aquí ya no tenemos, aquí está positivo, ¿sí? Y 1 sobre 1 más e a la a al cuadrado por e a la a, pues es esto, ¿no? O sea, es todo este factor. Hasta aquí está correcto. Si alguien quiso derivar o quiere probarlo y llega a este factor o lo mete un programa de derivación ahí en internet, como lo puede ser Symbolab, y dice que el resultado es este, está correcto. O sea, no hay ningún problema. Pero para términos de programación, que yo he visto que funciona y lo he utilizado, pues siempre hay que facilitarnos la vida, y pues por parte de facilitarnos la vida es complicárnosla también, porque tenemos que saber de este tipo de propiedades algebraicas que podemos usar, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades vamos a usar? Pues propiedades muy sencillas, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a tener que este factor, e a la a sobre 1 más e a la a al cuadrado, se puede dividir en dos factores porque es una multiplicación, donde 1 por e a la a, pues sí da e a la menos a. Bueno, aquí me faltó un signo. Bueno, aquí me debe haber comido un signo. Sí, aquí me lo comí. Desde aquí me lo empecé a comer. Entonces aquí vamos a poner menos. Menos. Y aquí ya lo corregí, ¿no? Por ahí sí, todo es menos e a la A, ¿ok? Aquí y aquí. Listo. Entonces, 1 por menos e a la A, pues sí es e a la a, ¿sí? O sea, si es en dos entonces se puede separar. Y 1 más e a la menos a al cuadrado es la multiplicación de dos factores iguales, pues es cierto, ¿no? Porque x por x es x cuadrado. Entonces, si x vale todo esto, pues se cumple la propiedad algebraica. Entonces, vamos a hacer esto de aquí arriba, que es muy común que lo hagan matemáticamente para demostraciones complejas, pero pues se sirve, ¿no? Entonces, vamos a poner 1 más e a la a menos 1 es igual que e a la a es igual, porque 1 más menos 1 es 0. Entonces, esto se infunda de que cualquier propiedad algebraica o, bueno, o una ecuación se le puede sumar un 0 y no hay ningún problema. Y se le suma de ambos lados y no afecta nada porque le está sumando un 0. Pero se utiliza mucho para este tipo de demostraciones. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros dos tipos de, o este producto, perdón, este polinomio pequeño,
pues ya se puede separar de esta forma, ¿no? O sea, de esta forma más grande. Ya podemos poner una entidad completa como un 1, ¿sí? Y estas dos entidades por separado, nada más lo único que cambia pues es el signo. O sea, esta es exactamente igual que esta, pero el signo cambia. Y x sobre x pues siempre va a ser 1, ¿no? Entonces 1 sobre más e a la menos a sobre 1 más e a la menos a pues es 1. Entonces, ¿qué nos queda o qué definimos? Aquí se hace el 1, esto pasa exactamente igual, ¿sí? O sea, esto no hay ninguna modificación. Pero entonces sí, aquí es lo interesante de este tipo de propiedades. Si sigmoide o si lambda es sigmoide, entonces vamos a decir que a todo esto, ¿sí? A todo este factor, nosotros le vamos a poner lambda. O sea, cuando te digan, oye, ¿cuánto vale lambda? Ah, pues lambda vale todo esto. Ah, ok, entonces va a ser lambda de a por 1, ¿sí? Que aquí está el 1, menos lambda de a, donde lambda de a es exactamente lo mismo. Pero esto, o sea, esto que tenemos aquí, es exactamente igual que esto. Simplemente se le da una variable diferente para que se vea, pues, para que sea más cómodo de verlo, ¿no? Y esto computacionalmente es más rápido, bueno, más rápido visualmente de programar, o sea, exactamente lo mismo, pero tú puedes crear una variable que tenga todo esto aquí adentro, o sea, que signifique todo esto, y en programación nada más a poner lambda por 1 menos lambda, y el programa va a decir, oye, ¿qué es lambda? Ah, pues lambda se definió encima del código, o en las primeras líneas de código, que era 1 sobre 1 más e a la menos a. Entonces ya no tienes que tú poner aquí programado literalmente 1 menos, 1 sobre 1 más e a la a por 1 y sobre otra vez volver a escribir esto, pues es un poquito más pesado. Eso es el beneficio de la programación, que a una variable tú le puedes poner todo un término y ya nada más la vas ocupando esa variable las veces que tú quieras y no tienes que poner o teclear otra vez todo ese término. ¿Ok? Entonces hasta aquí ya terminamos los diferenciales. No, nos falta nos falta la del diferencial de y, de k sobre w. ¿Ok? Entonces vamos a tener lo anterior, que era y, para nosotros en diferencial, la sumatoria. Entonces, ¿qué es la sumatoria? Pues lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a tener la sumatoria que era pues las entradas por las salidas. Y aquí es algo bien interesante, porque nosotros solamente tenemos dos entradas y dos salidas, en este caso, ¿ok? Perdón, dos entradas y dos pesos. Entonces la sumatoria de eso es la entrada 1 por su peso y más la entrada 2 por su peso, más, acuérdense, siempre era más el vías, pero como el vías aquí es 0 o se ignora, pues no se toma en cuenta. Podemos haber puesto ahí un más 0, pero no tendría mucho caso. Sobre el diferencial de W de K, ¿ok? Entonces aquí ya tiene también un poquito más de sentido que esto dependa de esto. Entonces aquí muchos autores o muchas personas llegan a confundir como de, oye, un momento, derivada de y sub K para que valga A, pues tenía que ser pues algo que tuviera K, ¿no? O sea, yo aquí no veo ninguna A, o sea, entonces ¿por qué vale la derivada de aquí arriba? Aquí se entiende que sí se puede derivar porque W sí está dentro de Y, ¿no? O sea, pues aquí está una W, aquí está otro W, entonces sí es derivable. Pero acá, ¿qué pasó? ¿Por qué sí se puede? Ah, pues vámonos al valor de A, donde A es la función de activación y donde la función de activación pues va a estar embebida aquí, pero A, ¿qué es? Pues es la sumatoria, solamente está evaluada ya en una función, pero internamente sí tiene estos valores. Entonces, muchas veces en la literatura no te lo dicen, no lo nombran, lo dan por hecho, pero es un análisis muy interesante que hay que hacer porque tiene mucho sentido. Pero como son este tipo de análisis donde van metiendo valores y luego un valor muy grande le dan un valor de otra variable y así se van sucesivamente, pues la variable original queda tan adentro de más variables que ya no sabes si sí está contemplado algo o no. Pero para este caso, por eso se los estoy desglosando de esta manera. Y bueno, beneficio de ustedes que tienen este video es que yo por lo menos no he visto que alguien explique esto ni en un libro y mucho menos a lo mejor en un blog ni en español. Entonces pues visualícenlo, si llegan a tener dudas pues ahí me dicen cualquier cosa, ahí tienen mi número o ahí está el grupo que se hizo de la clase, ¿no? Ok, entonces ya habiendo dicho eso, sabemos que Z es la sumatoria de la neurona, ¿no? Bueno, aquí no es Z, aquí es Y, perdón, me equivoqué. No sé por qué puse Z. Bueno, muy probablemente es porque puse acá Z. No, entonces me confundí. Es Y. Sabemos que Y es la sumatoria de la neurona. Ok, y Y que tiene adentro, pues todo esto. Ok. Entonces vamos a derivar respecto a WK. Ok.
Pero aquí es lo interesante, aquí existe el sub K porque son diferentes Ws, no es una W general. Si fuera una W general, sería el mismo peso para todas las entradas, pero no, es para cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo siguiente, primero vamos a derivar Y respecto a W1 y luego respecto a W2. Aquí creo que no hice filimina para esto, pero pues aquí lo vamos a hacer. Entonces tenemos lo siguiente, la derivada de esta función respecto a W1, pues vamos a ver qué sale. La derivada de X por W1, ¿sí? Respecto a W1, entonces sabemos que W1 ya es aquí una variable, ¿ok? Y todo lo que no sea W1 es constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Entonces la derivada de esto multiplicado por esto, pues es un 0, ¿ok? Y la derivada de esta variable que no está elevada, bueno, que está elevada a la n-1, pues es la constante. Y la constante es x1. Entonces el resultado es x1. ¿Ok? Y la derivada ahora de esta misma función respecto a W2, todo lo que no sea W2 es una constante y la derivada de constante es 0. Entonces esto es 0, la derivada de X por W1 es 0 y la derivada de W2 por X2, pues cuando está una variable elevada a la N1 es su constante. Entonces el resultado es este, ¿ok? Y esto es interesante porque si ustedes quisieran escalar estas derivadas, oye, yo ya tengo 30 entradas, pues vas a decir, ¿sabes qué? De esta forma y como se está codificando esta neurona a 30 entradas de la neurona, entonces siempre va a ser que la derivada de Y sub K sobre la derivada parcial de W sub K, pues siempre va a ser pues, la constante o más bien la entrada. En este caso digo constante, pero es la entrada, es un valor de entrada de la neurona. Respecto a W1, pues va a ser X1 y respecto a W2 es X2. Y esto es algo muy interesante porque luego en libros o en literatura de redes neuronales, esto lo enfocan o te dicen, es que este diferencial, ¿sabes qué? Está dado por una sumatoria, donde va a ser una sumatoria de n a la n igual a 0, donde 0 es una posición vectorial, porque es una ecuación vectorial, y te ponen así como una matriz, bueno, un valor absoluto, y te ponen aquí de no, pues es que aquí va a estar x más phi, ¿ok? Y todo esto te lo elevan a la n, ¿no? Y también esto a la n porque son vectores. Esto no es más que nada que te quieren dar a entender que pues para cada peso su derivada va a ser su entrada, así de simple, o sea, su valor para este tipo de problemas en específico que son simples y de aprendizaje supervisado es esto, pero pues, como lo disfrazan de una manera matemática, que los matemáticos cuando ven este tipo de cosas dicen, ok, ya entendí, pues para nosotros que no somos matemáticos, pues sí es un poquito difícil como de entender cómo esta nomenclatura la bajan de que de una derivada parcial sale una sumatoria, porque siempre va a ser el valor pues, normal, pero pues aquí ya desglosado, pues ya se entiende un poquito mejor, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo todo esto, pues ya podemos empezar a programar, ¿ok? Entonces, la forma de programar, pues primero que nada nos vamos al programa Parcha, ¿ok? Aquí ando haciendo una prueba de audio para este video, pero entonces vamos a empezar con empezando a codificar pues esta neurona, ¿no? O este problema. Si se fijan, esta fue la neurona que programamos la otra vez en clase, ¿ok? Cómo hicimos nuestra librería, cómo hicimos el lenguaje, bueno, cómo utilizamos el random, ¿sí? Esta fue la otra que les mostré que era un poquito más avanzada. Y por ejemplo, aquí fíjense que el diferencial o los diferenciales de los pesos, ¿sí? Están dados por un producto punto, que ya les he explicado por qué. Pero quiero que vean, observen muy bien esto, cómo se obtiene que este error que es por la derivada de la sigmoide, por ahí ya dejó de funcionar, pero es por la derivada de la sigmoide, ¿sí? Por la salida menos la entrada por 2, ¿sí? Y fíjense que tiene mucho que ver con lo que acabamos nosotros de calcular, ¿sí? Porque es la salida menos la entrada esperada menos la salida, porque acuérdense que se invierte el signo en el cálculo matemático, por la derivada de la sigmoide, que está obviamente por la salida, ¿sí? Y es un producto punto entre el layer.t, donde t, pues obviamente aquí se va a estar definiendo por lo que es la librería NumPy, ¿ok?
Pero vamos a hacer exactamente algo idéntico a esto, pero pues mejor traducido a nuestro lenguaje básico, ¿sí? Con Python y con una mejor sintaxis, ¿ok? Y mejor comentado. Entonces vamos a ponerle como nombre examen-6, ¿ok? Así se va a llamar nuestra librería. Sí, pueden ponerle ustedes el nombre que quieran, nada más al momento de probarlo en el main. Acuérdense de importar bien la librería, ¿ok? Entonces, veamos lo siguiente. Aquí lo primero que vamos a tener que hacer es, pues, definir, obviamente, algún comentario que nos diga qué es, ¿no? O sea, va a ser un programa para dar respuesta al problema número 6. ¿Sí? Al problema número 6. Ok. Como siempre les digo, siempre hay que comentar todo. Librerías a usar. Ok. ¿Qué librería vamos a usar? Vamos a usar import. ¿Sí? Y vamos a usar la librería de mat. ¿Sí? La librería de matemáticas. Y vamos a ponerle un acrónimo o una variable para que lo podamos identificar más. Vamos a ponerle M. Nada más por simple codificación, ¿no? Que sea un poquito más fácil de visualizar. Si ustedes no quieren ponerle un as, está completamente bien, no hay ningún problema. Entonces, como es una programación orientada a objetos, lo que tenemos que hacer es crear una clase madre, bueno, una clase para empezar, ¿no? Una clase padre. Aquí no va a haber herencia ni poliformismo, entonces nada más va a ser una clase, ¿no? Entonces vamos a poner la variable reservada o la palabra reservada class, ¿sí? Y le vamos a llamar a nuestra clase neurona. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esta clase, ¿qué es lo que primero que se tiene que hacer? Pues como lo aprendimos en la clase, es definición del constructor, ¿sí? ¿Qué hace el constructor? Es que cada vez que crees tú un objeto de tu clase, va a tener valores predeterminados. Si tú en el constructor no le das ningún valor a esos valores de tu objeto o del objeto de tu clase, pues puede ser que lo llene de basura pues el programa, ¿ok? ¿Por qué? Porque como no tiene ningún valor, pero de todos modos está alojado en un espacio de memoria RAM de tu computadora, pues muy probablemente le va a poner el valor que haya apartado y que se haya quedado grabado por algún otro programa, por algún archivo temporal que no sirve, o bueno, no se está utilizando o ya está en la papelera. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Yo aparté un cachito de memoria y en este cachito de memoria que es de tamaño de 32 bits o de 64 bits, depende de su procesador, tenía el número 00100 bla 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 en binario, que eso significa que tengo el valor 204, ¿no? En decimal. Entonces tú haces tu constructor y dices, ¿sabes qué? Muéstrame este dato y te va a poner 204, ¿no? Y vas a decir, oye, ¿por qué tiene 204 si ni siquiera yo le he definido algún valor? Pues porque así estaba desde que apartó memoria RAM para tu programa y como no le definiste ningún valor, pues agarró a lo que le llaman valores basura. ¿Ok? Entonces por ahí siempre hay que declarar algún valor, al menos igualarlo a 0 o algo, pero no dejarlos así solos, ¿no? Entonces, ¿cómo se declara el constructor? Ya hemos dicho que es una propiedad, o bueno, una sintaxis exclusiva para el constructor que es def, así, guión bajo, init, guión bajo, self, ¿ok? En el anterior programa que habíamos hecho, recuerdo, bueno, aquí lo tenemos, podemos ir a visualizarlo. El constructor que habíamos hecho no tiene ningún parámetro de entrada más que el self. En este caso, para aquellos que han utilizado C++ o ya lo hemos visto que era el this, ¿no? This, que es un puntero, un apuntador que está apuntando a este constructor cada vez que se hace el objeto de la clase, es this, ¿no? O el self, que aquí en Python se denomina con esta palabra reservada. No habíamos puesto ningún parámetro de entrada porque nosotros ya desde que creamos el constructor nosotros definíamos de manera randomizada los pesos, ¿ok? Para este caso no hay que randomizarlos, más que nada porque no porque no vaya a servir el programa, sino porque como los podemos definir desde un principio y como el programa va a ser muy general, entonces nosotros ya sabemos
cuánto va a valer los pesos, cuánto van a valer. O sea, ya tenemos, nosotros sí le vamos a dar un valor a todas las variables. Entonces, pues no tiene mucho caso darles algo de random. Pero en caso que me digan, ¿sabes qué? A mí nada más me dieron las entradas, pero no sé cuáles son los pesos, pues nada más randomízalos al principio para que tengas un valor ahí, con un valor coherente, para que en la primera corrida o la primera iteración de tu red neuronal o de tu perceptrón no te arroje pura basura pues de respuesta, ¿no? Entonces aquí sí vamos a declarar pues algunas cosas, eh, valores, o bueno, variables de entrada, ¿no? Para el constructor. ¿Qué vamos a meter? Vamos a meter algo que le vamos a llamar pues entradas iniciales. Sí, las entradas iniciales para nosotros van a ser las entradas que va a tener el perceptrón. Vamos a tener ahora, pues, siguiendo la misma nomenclatura, las entradas de pesos. ¿Ok? Y después de la entrada de pesos, vamos a tener la entrada de salidas. Oye, ¿y por qué entradas de salida? Recuerden, aprendizaje supervisado. Necesitamos salidas ya. Nosotros tenemos que saber qué tiene que salir, ¿no? O sea, cuál es la salida que nosotros esperamos, ¿no? Puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser cualquier número, ¿no? Depende de cómo estén trabajando su red neuronal. Entonces, si ya tenemos tres variables de entrada, hay que definir los propios atributos que va a tener nuestro constructor, o más bien nuestro objeto. Entonces vamos a poner aquí un comentario de definición de atributos, ¿ok? Atributos. Entonces vamos a definir los atributos. ¿Qué atributos va a haber dentro del constructor? Pues más que nada los pesos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por las entradas, ¿no? Vamos siguiendo como el esquema de nuestra neurona. Y vamos a poner a este atributo, lo vamos a llamar entradas. Recuérdense que atributos del constructor es self.entradas, ya que va a ser igual pues a las entradas iniciales, ¿ok? O sea, el valor que yo le meta aquí como usuario, cuando se cree el constructor y cuando se cree el objeto de mi clase, le va a dar este valor automáticamente, ¿no? En cuanto lo cree. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener self.pesos también. ¿Qué valor va a tener? Ah, pues entradas pesos, ¿no? Entonces aquí ya va teniendo más sentido porque lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Igual que con salidas. Sí, va a ser igual a entradas salidas, ¿ok? Entradas salidas, ¿ok? Entonces hasta aquí no necesitamos más. Así está bien. Es lo único que necesitamos del constructor. Entonces ya definimos el constructor. Y nos pasamos a la siguiente función. La siguiente función, como siempre, pues va a ser una función. Y le vamos a llamar función, ¿sí? Guión bajo activación. De self, recuerden. Y recuerden, se acuerdan, bueno, va recordando que la función de activación, si le entra un valor, pues vamos a ponerle valor. Valor de entrada, ¿ok? Este va a ser un parámetro para que le va a llegar a la función. Entonces, como siempre, como se les enseñó, hay que poner aquí, ¿sí? ¿Qué hace la función? La ayuda al usuario. Recuerden, para que el usuario pueda poner una función de activación help y le pueda dar este mensaje, ¿no? O sea, que le pueda decir qué hace la función. Vamos a poner esta función, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta función? Pues esta función va a calcular. ¿Y qué va a calcular? Pues el valor de la activación cuando se haga la sumatoria, ¿no? Entonces va a ser función que calcula la sumatoria. Sumatoria por la cual se rige la neurona. Ok. Neurona. Muy bien. Una vez que ya tenemos la información, si por ahí me salto alguna palabra o algo así, pues ya cosa de sintaxis, ¿no? Se puede corregir o le pueden poner otra descripción como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué función va a ser? También hay que ponerle pues al usuario. A nosotros mismos, para acordarnos, va a ser función sigmoide, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos la función sigmoide, vamos a hacer un return, ¿sí? ¿Y por qué un return? Pues recuérdense que pues aquí lo único que se hace es el cálculo. Entonces no tendría sentido, o bueno,
sí tendría sentido, pero por una mejor codificación, pues retornamos el valor que sale de una operación matemática. Ok, entonces vamos a poner ¿qué va a ser esa operación matemática? Pues va a ser la función de activación. Si recordamos, la función de activación era 1 más, ¿sí? E a la menos A. Pero, ¿qué es E a la menos A? Es un exponencial. Entonces aquí vamos a utilizar la librería matemáticas sí, el mat, la librería mat, que la renombramos como m, entonces va a ser m punto. Y dentro de los métodos vamos a utilizar el que se llama x, ¿sí? X, que es un exponencial y va a ser elevado a la menos que, pues a la menos valor de entrada, ¿no? Que es el que estamos metiendo como parámetro de la función. Y este sería pues todo por esta función. No habría otra cosa más. ¿Qué nos falta? Pues la sumatoria, ¿no? Sumatoria, ¿sí? Delf. Que le entra la sumatoria igual, pues a la sumatoria le entran todos los pesos y le entran las entradas. Pero aquí no lo tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque los estamos definiendo desde el constructor, ¿sí? Entonces, una vez que tú haces el constructor, que a fuerza lo tienes que hacer para poder utilizar el objeto de la neurona, pues ya los tenemos dentro de la clase. Entonces ya los podemos usar dentro de las funciones y no pedirlos otra vez al usuario porque por algo se pidieron desde un principio creando el objeto. Entonces ya sabemos cuánto vale. Entonces lo que vamos a hacer otra vez, la información para el usuario. Esta función calcula la sumatoria de la neurona. Ok, entonces, ¿cómo se calcula el cálculo de la sumatoria? Pues primero tenemos que tener un valor para irle sumando cada valor. Entonces vamos a ponerle valor, ¿sí? Y lo vamos a llevar igual que el de arriba, valor de entrada, para no confundirnos tanto, ¿sí? Valor de entrada es igual a 0. Ok, y después vamos a hacer un cálculo, ¿sí? Cálculo de la sumatoria de la neurona. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer un ciclo for. ¿Por qué un ciclo for? Porque es la entrada 1 por el peso 1, la entrada 2 por el peso 2. Y así sucesivamente. Y pues aquí vamos a, lo ibas a hacer de forma personalizada, pero recuerdo que habíamos quedado que va a ser de forma general. Entonces vamos a decir que va a ser for. Desde la variable inicio, que va a iniciar en 0. ¿Hasta dónde? Pues hasta un rango, ¿sí? ¿Un rango de dónde a dónde? Pues de 0, a. Vamos a querer utilizar una función que se llama len. El len te da te retorna un entero. Y ese valor de entero que te retorna es el tamaño de un vector, ¿sí? Entonces aquí vamos a retornar el tamaño de self.entradas. Ok, ¿y a esto qué me refiero? Para que se entienda un poquito mejor. Aquí está lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Vamos a meter un valor de entrada. ¿Y ese valor de entrada qué va a ser? Muy bien, este valor de entrada lo que vamos a hacer es que vamos a meter entradas, ¿ok? Y estas entradas las vamos a meter en forma de una lista, ¿ok? Que es con corchetes. ¿Por qué no tuplas? Porque los tenemos que modificar el valor. Y acuérdense que una tupla, una vez que tú metes un valor, ya no es modificable en la lista, ¿sí? Entonces vamos a meter, por ejemplo, el ejemplo de que este es x1 y este es x2, ¿ok? Este es x1 y este es x2, ¿ok? Y tienen estos valores. Entonces, ¿qué va a hacer este for? Va a decir, ok, yo inicio en 0, en posición 0, ok, porque es un rango de 0 a len. Entonces, yo voy a iniciar aquí. Primero voy a ver este valor, ok. Y dice, pero ¿hasta dónde voy a seguir contando? O sea, no voy a contar infinitamente. Por eso tengo un rango. Y va a decir 0 de len. Y ese len nos retorna un valor de entero de cuánto es el tamaño del vector que estamos metiendo. Entonces, si aquí nada más metemos dos entradas, va a decir acá, este len va a valer 2. Entonces, decir, ok, entonces va a ser de 1 a 2.
Y como este programa ya sabe que pues obviamente la posición cero cuenta y cosas así, que por ejemplo en C++ si tienes que especificar bien, aquí pues Python como es un lenguaje ya interpretado y de alto nivel, pues ya no nos preocupamos tanto por decir for de tal a la -1, porque si no te sales del arreglo y te marca un error, sino que con esto basta decir, ok, está el valor, voy a llegar hasta esta posición, porque pues yo sé que acá ya no hay nada. ¿Sí? Si aquí nosotros le quitamos el len y le ponemos un número 4 y le metemos un vector de 7, va a decir, ¿sabes qué? Te excedes porque pues nada más hay 4 valores y tú quieres llegar hasta el 7, pues no se puede, te sales del arreglo y excedes el tamaño. Entonces a esto nos vamos a estar refiriendo con estar metiendo estos, pues sí, estos valores de entrada, ¿sí? O este recorrido de len, ¿no? Este valor que nos regresa la función len. Entonces, ya que tenemos eso, si sabes que valor de entrada va a ser igual o más igual. Recuerden que el más igual que era, el más igual es exactamente que tener esto, valor de entrada, ¿sí? Igual a valor de entrada. Más, ¿sí? Esto es igual a hacer esto, ¿sí? Nomenclatura, sintaxis de programación, ¿sí? Exactamente lo mismo, lo único que te ahorras es volver a poner valor de entrada, ¿sí? Vamos a poner valor de entrada más igual. ¿Qué se le suma? Pues al valor de entrada, ¿ok? Como están ceros, pues necesita el primer valor. ¿Qué va a tener el primer valor? Va a ser self.entradas, ¿ok? ¿Por quién? Por self.pesos, ¿ok? Punto pesos. Y retornamos un valor. Vamos a retornar, sí, valor de entrada. Ahora sí, ¿qué hace esta función ya a grandes rasgos? Va a ser una iteración y va a estar pasando por todos los valores de la lista. Los va a estar sumando. ¿Por qué? Pues porque valor de entrada es la sumatoria. Entonces vas a retornar la sumatoria. O sea, esto es representativamente la sumatoria en un código for. Aquí nos faltó algo muy importante. Vamos a recalcarlo. Vamos a tener que pasar. Por eso declaramos la variable inicio. ¿Ok? Que va a ser inicio. ¿Sí? Entre corchetes, inicio. ¿Esto por qué? Porque la primera vez que vaya a hacer el ciclo for, va a decir, ok, yo inicio en la posición 0. Entonces va a ser entradas en posición 0, va a multiplicarse por los pesos en posición 0. Y esto es completamente válido, o bueno, más bien es completamente coherente. ¿Por qué? Porque queremos multiplicar lo que es este peso, o esta entrada, perdón, por este peso. Y luego llega el ciclo for y dice, yo ya estoy en la posición 2, donde está este peso. Ok, entonces va a ser este por este. Pero este obviamente suelta un valor que era valor entrada, ¿sí? Y se le suma otra vez, pero este valor, y va a seguir siendo valor de entrada, va a ser igual a este valor que había antes, más este valor que había antes, y este es el resultado, ¿no? Esto es lo que va a salir. Entonces, por eso se pone entre paréntesis esto, ¿no? Está recorriendo el arreglo en las posiciones y multiplicando por lo que tiene que tener multiplicado, ¿no? O sea, no se le va a multiplicar por el peso 2 a la entrada 1, porque eso sería caer en un error, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, pues ya como última función, porque recuerden que solamente vamos a llegar al cálculo de pesos, vamos a poner como tal cálculo de pesos. Cálculo de pesos. Igual. Y aquí que vamos a tener de entrada, nada. Recuerden que siempre debe llevar su coma, porque si no va a marcar un error, ¿sí? Igual, su información para el usuario. Vamos a ponerle, ¿no? Los cálculos realizados en esta función son acorde al análisis matemático. ¿Sí? Matemático teórico. Ok. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, hay que calcular. Cálculo más bien de la función
función de activación del gradiente. ¿Ok? ¿Qué damos a entender aquí? Que hasta ahorita nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea, hemos llegado hasta este punto donde, ya sé cuánto vale esto. Y ya tengo una función para evaluar esto. Entonces esto nada más se lo paso al de acá. Y ya sé que vamos a borrar para que se entienda mejor. Hasta ahorita ya tengo la multiplicación de este por este. Y hasta n. O sea, hasta las entradas que sean. Ya conozco este valor. O sea, ya lo conozco. Ya tengo una función que puede evaluar este valor adentro de una función. Ya puedo obtener una salida. Y es como de, ok. Pero yo quiero que también me calcules, ¿sí? El diferencial de los pesos sinápticos, o sea, con un gradiente, ¿no? O sea, con el gradiente. No, es así. Este es un... Recuerden que el gradiente es un triángulo invertido, ¿no? Entonces va a ser así. ¿Sí? Yo también quiero que calcules el gradiente, ¿ok? El gradiente de la función. Sí, necesito el gradiente de la función. Ah, ok. ¿Y cómo es? Ah, pues yo ya saqué esto, ya calculé. Lo único que vamos a tener que ahora hacer es pasar estos resultados, ¿sí? Estos resultados, pues a código, así de simple. No, pues no tenemos bueno, no hay otra forma de hacerlo, no hay forma de juntarlos. Y al último, que nosotros pasemos individualmente cada una de estas fórmulas, pues al final hacemos la multiplicación, ¿sí? Porque acuérdense que el gradiente local es la multiplicación de estos diferenciales, ¿sí? Por sí solos sí dan información, pero obviamente el chiste de esto es tener la información junta para sacar el gradiente local. Y el gradiente local es por cada entrada, porque recuerden que una entrada puede estar en una montaña, de acuerdo a nuestra gráfica 3D, puede estar ubicada en un punto y otra entrada está ubicada en otro punto extremo diferente. Entonces el gradiente local es diferente, depende en qué cuadrante esté de la posición de la gráfica. Entonces van a ser dos gradientes locales, ¿ok? No es un gradiente local general. Por eso existe el gradiente general. Y por ende, por medio del análisis, nos damos cuenta que el gradiente local no nos sirve porque hay gradientes locales que son más bajos que el general y nos dan una limitada cálculo de error para una mejor, sí, una mejor visión de nuestra red neuronal y que aprenda mejor, ¿no? Entonces, por eso existe el análisis del gradiente local. Entonces, como tenemos que calcular esto, vamos a empezar yo creo que con este, o sea, con la derivada de A o el cálculo, pues sí, de A o... pues sí, vamos a empezar con cosas sencillas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Cálculo del error del gradiente, perdón, cálculo de la función de activación del error del gradiente. Entonces vamos a poner pues una variable que sea bastante pues que tenga un nombre muy extenso, pero pues que nos ayude a diferenciar entre tantas variables. Derivada, gradiente, función, así tal cual, ¿no? Función, activación. Ahí. Activación. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte. ¿Y qué es? Pues tenemos que es un valor, ¿sí? Si regresamos, vamos a estar regresando mucho aquí para no equivocarnos. Vamos a tener que la función de activación, sí que es esta, ¿ok? Es lambda de A por 1 menos lambda de A, ¿ok? Entonces vamos a ponerle, bueno, no le, ahí, ¿dónde está? Aquí está. No le vamos a poner lambda de A, le vamos a poner mejor valor de A, ¿no? Para no confundirnos. Valor de A, ¿ok? Valor de A por quién? Por 1 menos valor de A. Valor de A. Entonces ya tenemos esta función. Y aquí me marco un error. ¿Por qué me marco un error? Porque me dice, oye, ¿sabes qué? O sea, sí está chido, pero pues, ¿quién es A? ¿Quién es valor de A? Ah, pues entonces hay que definirlo antes. Entonces, el valor de A va a ser pues tal cual, así de simple, el cálculo. El cálculo de la función de activación. Una cosa es calcular la función de activación y otra cosa es calcular el gradiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la función de activación?
Algunos dirán, pero pues es que ya hasta aquí, sí, pero nada más la función, o sea, todavía no metemos valores, no sabemos qué hace, ok, entonces, pues la forma de hacerlo es, vamos a ponerle pues el valor de A, ok, va a ser igual a ¿qué? A self punto función de activación, o sea, vamos a mandar a llamar esta función que creamos, que dice, ok, vas a mandar a llamar esta función, perfecto, yo necesito un valor de entrada, ok, ¿qué valor de entrada vamos a poner? El valor de entrada se llama... Ah, se llama valor de entrada. Ok. Valor de entrada. Yo necesito un valor de entrada. Ok. ¿Y ese valor de entrada cuál va a ser? Pues lo que resulte de la sumatoria, o sea, de estar sumando todo. Ok. Y la sumatoria nos retorna el valor de entrada. Si se fijan, por eso lo puse de la misma manera para no confundirnos. Entonces, el valor que va a entrar va a ser self. Punto. Sumatoria. Listo. Entonces, mandamos a llamar esta función. Ok. Y valor de entrada va a ser igual a self sumatoria. Ok. Self sumatoria primero va y va a correr esta función. O sea, self sumatoria va a decir, ok, voy a agarrar todos los valores que ya el usuario metió por definición cuando hizo el constructor. Hago la sumatoria, retorno ese valor de sumatoria. Llego aquí, te digo, ¿sabes qué? Ten este valor que resultó de haber mandadome a llamar, porque yo sí retorno un valor. Esta función dice, ok, este valor lo necesito ¿para qué? ¿Para qué? Para evaluarlo en esta parte. Valor de entrada lo voy a evaluar en 1 sobre 1 más exponencial menos valor de entrada. Y te voy a retornar un valor. Y ese valor de retorno se le va a dar a valor de A. Entonces, valor de A ya tiene un valor definido. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos calcular la derivada del gradiente de la función de activación. ¿Por qué? Porque necesitamos el valor de A. Y como ya lo tenemos, ya lo podemos poner aquí. ¿Ok? Entonces ya nos facilitó mucho la vida hacerlo de esta manera. Ya hasta aquí ya tenemos el cálculo de derivada de la función de activación del gradiente. Y si se fijan, pues está en negritas o oscuro la variable. Y esto es porque no se está utilizando, pero pues obviamente la vamos a utilizar un poquito más adelante. Entonces vamos a poner ahora sí el cálculo. Cálculo del error del gradiente. Recordando el cálculo del error del gradiente, va a ser ¿no? Que fue el primero que definimos, ¿no? Que va a ser A menos Y. Ok, entonces vamos a ponerle el tal cual, ¿no? Entonces el cálculo del error del gradiente va a ser derivada gradiente, función. Entonces no, vamos a borrarle, yo creo que hasta aquí. Y le vamos a poner error. Derivada gradiente error. ¿Ok? Para no confundirnos y saber que estamos haciendo derivada por derivada. Pero ya programada. Todo va a ser valor de A. ¿Sí? Porque es eso. Valor de A menos quién. ¿Sí? Porque es Es esto. Valor de A. Ay Dios. Valor de A menos quién, menos y. ¿Y y qué es? Ah, pues y es la función o el valor de salida que nosotros vamos a estar esperando. Ok, entonces, ¿cómo se define o cómo lo definimos? Pues si se acuerdan, está aquí. Pues es la salida, ¿no? Se hace desde que da el constructor. Entonces vamos a poner self punto salidas. Ok. Y aquí, pues por codificación vamos a poner el subíndice 0 porque solo vamos a hacer ahorita una prueba. Lo único que vamos a hacer es que necesitamos una prueba. Sí, el problema realmente no nos pide más, entonces vamos a hacer una prueba. Ok. Si quisieran hacer ya más neuronas, lo único que van a venir a hacer ustedes es venir aquí y modificar esto en un ciclo for. Y nada más. Entonces ahora sí podemos calcular. Bueno, ya calculamos la derivada de función de activación con el valor de A. Ya calculamos el error del gradiente. ¿Ok? Y solo nos falta calcular cálculo del error de los pesos. Cálculo de error de los pesos. Entonces vamos a poner, ahora sí. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Porque aquí, si se fijan, son dos ecuaciones.
Ok, o sea, no nada más es una, no puedo decir, es que esto es respecto a esto. No. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo for para poder respetar los términos que son o que son tienen que estar juntos, ¿no? Que es W sub 1 con X1 y W sub 2 con X2. O sea, no podemos meter todo en un de aventón, porque recuerden que estamos metiéndolo con tipo lista, ¿sí? Ya no usamos diccionario, tipo lista, para que se les haga más fácil todavía más de comprender y no me tengamos que meter pues valores o variables con strings que sean significativos para que los busques, sino que pues con puros valores por ahora está correcto, ¿no? Entonces vamos a hacer un ciclo for. El ciclo for va a ser un inicio. Inicio en un rango. Otra vez un rango. Entonces, si sabes qué, vamos a hacer un ciclo for desde un rango. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta dónde? Hasta len. ¿Len de quién? Pues de self, perdón. Punto entradas. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo recorrido que el anterior for, que fue este, ¿sí? Porque es igual que la sumatoria. Si sabemos que este respeta una con una y otra con otra, pues obviamente vamos a utilizar la misma sintaxis, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Va a ser gradiente. Vamos a ponerle gradiente local. ¿Ok? Gradiente local va a ser igual a la derivada, ¿no? O sea, ya ahora sí, como ya tenemos los pesos, ¿sí? De cada una, ya sabemos que esto vale x1 y este vale x2, ¿ok? Entonces, para no hacer una variable que digamos, b1 va a ser igual a x1 y luego b2 es igual a x2 y así hasta que se termine el ciclo for y me haga todas estas variables igualadas, pues no tiene mucho caso. Entonces, como sabemos que es una variable que nosotros ya ingresamos desde que iniciamos el constructor, pues ya no tiene caso evaluarla o igualarla a otra variable. Pero lo que vamos a hacer es ya calcular este gradiente, ¿ok? Porque ya sabemos quién es este, ya sabemos quién es este y ya sabemos quién es este. Pero no sabemos quién es este. Entonces nada más simplemente hay que multiplicar estos tres para darle este valor. Pero ojo, va a ser un gradiente para x1 y un gradiente para x2, ¿ok? Es por eso que estamos haciendo el ciclo for. Un gradiente local no es para todas, sino es una por una, ¿ok? Entonces vamos a ponerle gradiente local, ¿ok? El gradiente local va a ser la derivada de gradiente de error, ¿sí? Por la derivada de gradiente de función de activación, si estaba bien, ¿sí? Entonces nos regresamos a la filmina. Entonces va a ser gradiente del error, ya está, multiplicada por esta, ¿sí? Que es esta, que es la de función de activación. Y luego la derivada de y de sub k. ¿Y quiénes son esos? Pues para W1 es X1 y para W2 es W sub 2 es X2. Pues perfecto, creo que esta nos va a salir mejor de lo que estaba pensando. Todo va a ser self, como ya las tenemos, punto, entradas, ¿sí? ¿Y de qué? De inicio, ¿sí? Porque en el primer ciclo for va a agarrar esta derivada que es igual para todos, esta derivada que es igual para todos, pero esta entrada es diferente porque estamos apenas en la posición 1. Entonces va a agarrar la entrada en la posición 0. Vuelve a hacer el ciclo for. Todo esto tiene que ser estático porque sigue siendo el mismo gradiente local, pero ahora sí vamos a meter ahora la entrada número 2 porque es la segunda corrida que va a ser. Muy bien, entonces aquí queda la duda, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque yo les mencioné que el gradiente local es diferente para cada uno de los de las entradas. Entonces tendríamos que decir, no, pues tiene que existir gradiente local 1 y gradiente local 2 para cada neurona, o hacemos una lista que se llame gradiente y en cada posición va a haber el valor de un gradiente correspondiente a cada entrada. Pero esto es más fácil de lo que pues, se puede imaginar. ¿Por qué? Porque lo podemos aprovechar de que ya se está calculando aquí y lo único que vamos a hacer es actualizar. Bueno, así puede ser que ustedes lo puedan hacer como les acabo de mencionar y no hay ningún problema. Actualizar los pesos iniciales. ¿Ok?
Entonces, una vez actualizando los pesos iniciales, va a ser self pesos self punto pesos va a ser igual a más igual, porque recuerden que es self pesos igual a self pesos más. No es más igual. Porque es para cada uno. Entonces va a ser self pesos, ¿sí? De inicio, ¿sí? Que va a ser, ok, el peso primero. O sea, el peso de la entrada 1 va a ser igual al peso, ¿sí? Self.pesos. Aquí sí lo voy a poner así porque no sé si me lo vaya a respetar con corchetes o vaya entrando a los valores que tienen de ser. Entonces por ahora pues, lo vamos a dejar de la manera antigüita. Menos el gradiente, ¿sí? Que va a ser gradiente local. Gradiente local. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a abrir el lapicito. Estamos haciendo lo siguiente. Tú tienes un vector de entradas, ¿sí? Tienes un vector de pesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 0.33 y aquí vale 6. Entonces, llega este ciclo for y ¿sabes qué? Quiero este valor, el primero. Ok, voy a multiplicar este valor 0 por el gradiente del error, que ya es un valor estático que acá calculamos. Perdón, acá. Y por esta función de activación, que ya está estático y lo calculamos acá. Y me va a dar un valor. Ok, yo te digo, ok, perfecto, no hay ningún problema. Y luego, ¿qué quieres hacer? Pues este valor le voy a llamar gradiente local. Va a ser mi gradiente local. Ok, llegamos aquí, actualizar datos. ¿Sabes qué? Ahora me voy a los pesos. Como sigo en inicio, posición 0, voy a llegar y voy a decir, ¿sabes qué? Yo necesito este valor. Ok, ¿qué quieres hacer con este valor? Ok, primero lo voy a decir que 0.33, ¿sí? Va a ser igual a 0.33. Ok, ¿menos quién? Menos este gradiente local que acabo de calcular. Ok, y se va a actualizar, o sea, este 0.33 va a tener otro valor, ahora va a tener a lo mejor 0.50, ¿no? Supongamos. Bueno, no, está haciendo una resta, tiene que ser más pequeño. Bueno, no, acuérdense que les dije que hay valores positivos en los gradientes, entonces puede ser positivo también por los diferenciales. Entonces, es bueno también ver que de repente, si ven que aumenta, es porque es una resta negativa, ¿no? Porque menos por menos da más. Entonces, supongamos que nos dio 0.55, ¿ok? Ahora bien, vuelve el otro ciclo for, pero ahora ya estoy en la posición 2. Agarro este valor y hago exactamente lo mismo. Este valor lo multiplico por este valor y también por este valor. Aquí una multiplicación. Y todo ese valor lo guardo y lo sobreescribo en gradiente local. De tal forma que gradiente local ya no vale lo que valía aquí, sino ya vale en el resultado de esta multiplicación. ¿Ok? Después, como ya estoy en la posición 2, en vez de agarrar este peso significativo, voy a agarrar este que es un 0. Y sabes que a este peso va a ser 0 igual a 0 menos el gradiente local que acabo de calcular nuevo. ¿Ok? Y nos va a dar otro valor. Entonces, esta es una forma de no hacer una lista de gradiente local y que en cada posición guardemos un gradiente local diferente, sino que pues lo sobreescribimos y no hay problema porque pues es un valor solamente, perdón. Entonces es una manera de hacerlo de una manera más fácil. Y hasta aquí ya se actualizaron los pesos, ya calculamos pesos significativos, entonces en teoría ya este problema ya está resuelto. Solo nos faltaría pues probarlo aquí en el main. Para este caso, pues lo único que van a tener es que poner import. O sea, aquí van a tener que poner lo siguiente. From, ¿sí? Examen 6, import, todo. ¿Sí? Porque vamos a importar todo esto. Pero para no borrar esto, ¿sí? Vamos a hacerlo pues aquí. ¿Se acuerdan? Hay una forma de probar las funciones aquí, que es con main, ¿sí? If-name igual. Y esto. Si no se acuerdan bien de la sintaxis, con solamente ponerle main, ¿sí? Te da la opción, eliges la primera, o la segunda, ok, sí. Vas a poner main y eliges la que les deje poner el if,
y guión bajo name, ¿sí? Igual. Main, ¿ok? Igual aquí, ¿no? Igual. 2 puntos y seguimos. Bueno, esa es la sintaxis, ¿no? Para quien no se la sepa y quien no le aparezca, por ejemplo, porque hay veces que no lo hace por default, ¿ok? Yo siempre pongo main y bueno, escribo todo el nombre main y nomás le doy tab, ¿no? Entonces, es dos formas de hacerlo, ya sea que se aprenda la sintaxis o que lo hagan ustedes mismos. Ok, entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a, ahora sí a proponer, ¿sabes qué? Yo voy a llamar a un vector, entradas, y le voy a dar un valor random, ¿no? O sea, 0.3, 0.5. Sí, o sea, son random. Salidas, vamos a ponerle un 1, porque queremos que sea un 1, ¿ok? Y los pesos, vamos a darles un valor que va a ser 0.2, 0.1, ¿ok? Aquí está mal porque no hay coma, ¿ok? Entonces vamos a decir, respecto a estas entradas, tiene que haber esta salida. Y si recuerdan, pues puede ser como una tablita de verdad, ¿no? Donde aquí teníamos, pues si no, o sea, las entradas, aquí tenemos entradas. Y aquí un cuadrito donde nos daba la salida, ¿no? Exactamente lo mismo, pero en forma de programación. Entonces ya nosotros ya pusimos eso, ¿no? O sea, era algo que ustedes iban a sugerir, no, cualquier valor era válido, ¿no? El chiste es que funcionara de manera general. Entonces vamos a ver lo siguiente, va a ser vamos a llamarle mi neurona. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Vamos a construirla, vamos a hacer un objeto de una clase que se llama neurona. ¿Sí? O sea, estamos haciendo una clase que se llama neurona, que es esto. Cuando yo mando a llamar a esta clase, dice, ok, neurona, si tú vas a hacer un constructor, es lo que tienes que meter, ¿sí? Porque este es mi constructor. Tienes que meter entradas iniciales, entradas pesos y salidas iniciales, ¿sí? Entonces vamos a poner neurona y coma. ¿Sí? Y de hecho, si se fijan y son observadores, el mismo programa PyCharm te dice, no sé si te lo ponga de esta manera, sí, te dice inspección incorrect call arguments, options. O sea, te está diciendo que tienes que meter argumentos. De hecho, otra forma de verlo es que si dejas, bueno, pones aquí el cursor, aquí abajo te lo pone. De hecho, vamos a ver. Tú dejas aquí el cursor, ¿sí? Y aquí abajo te lo pone, parámetros de entrada. Dice, entradas iniciales, no la conozco. Entradas pesos, no la conozco. Y entradas salidas, no la conozco. Entonces, hay que definirlas, ¿ok? Y como cualquier función, pues se le pone, ¿no? Entonces, la primera va a ser, hay de dos formas. O ponen así tal cual, entradas pesos igual. Y ponen el chalala. Y luego ponen entradas iniciales. Entradas iniciales, sí, igual, chalala. O las van poniendo tal cual las declaramos aquí arriba, entradas, comas, salidas, pero si lo hacen de esta forma, tienen que coincidir como se están poniendo aquí, como las está solicitando. Primero necesitamos las iniciales, los pesos y las salidas. Si los quisiéramos meter de manera desordenada, pues ahora sí tenemos que especificarle qué es qué. Entonces aquí podemos poner entradas pesos, ¿sí? Que no es lo primero que se solicita, pero ya le estoy especificando qué es esto y le vamos a poner pesos, ¿ok? Como ahora vamos a entrar entradas salidas, ¿sí? Entonces vamos a poner salidas. Y por último, entradas iniciales, ¿sí? Y vamos a poner entradas. Y listo. Ya hicimos nuestro objeto, que aquí va a ser así tal cual. Construyendo el objeto de la neurona. Ok. Construimos el objeto de la neurona. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues para verificar que sí está bien las cosas, vamos a hacer un print. ¿Sí? Un print, el famoso print que siempre nos va a ayudar a ver si estamos depurando bien el sistema. Puede ser dos, o hacemos un print. Si hay un error, nos vamos al debug. Pero si no hay ningún error, pues hay que imprimir algo, ¿no? Entonces vamos a imprimir print y vamos a ponerle, ¿sabes qué? De mi neurona, punto.
quiero que me imprimas los pesos para ver si se ingresaron de la manera correcta, porque yo los ingresé de una manera aleatoria. Entonces vamos a ponerle clic derecho, run examen 6. Vamos a consola y dice que los pesos son 0.1 y 0.2. Y aquí pesos 0.1 y 0.2. Entonces significa que sí, efectivamente me está respetando, como se los dije, pues las entradas como deben de ser, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a poner mi neurona, ¿sí? Punto. Y pues la única función que nos interesa es cálculo de pesos, ¿ok? Y cálculo de pesos pues no lleva ningún argumento, ¿ok? Entonces vamos a ponerle print, ¿sí? Mi neurona. Y al momento de imprimir pesos, tiene que haber cambiado los pesos, porque ese es el sentido del programa, modificar nada más los pesos significativos. Entonces, como primer inicio estarán los... vamos a ver, vamos a ponerle pesos pesos iniciales de la neurona. Ok, igual. Acuérdense que podemos concatenar. ¿Sí? Vamos a concatenar. Como este es un valor... Bueno, si nos marca un error, nada más hacemos ahí la conversión, ¿no? O sea, el str y listo, ¿no? Pero según yo sí se puede concatenar porque es es string. Ok, vamos a ver. Hacemos esto. Hacemos esto. Y estos van a ser pesos finales, ¿ok? Listo. Entonces vamos a correr. A ver si no hay ningún error. En efecto, si te dice, ¿sabes qué? No puedes o concatenar strings porque es una lista. O sea, ahí dice can't only concatenate str, not list to str. Entonces por eso les decía que aquí iba a marcar un error. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un casteo para que podamos concatenar, porque la parte de concatenación es un método, bueno, más bien es un beneficio de los strings nada más, ¿no? Aquí en Python. O sea, si le pongo ahora se corre, no debería haber ningún problema. Perfecto. Entonces dice, pesos iniciales de neurona, .2, .1, pesos finales de neurona, .23 y .15. Entonces, valores correctos, depende, el problema, es un problema inventado obviamente, pero ya un problema real, ustedes ya verán si les sirve, si no les sirve, pero esto es una forma de hacer el cálculo ya bien hecho, con diferenciales bien hechos. O sea, esto ya es un gradiente bien en forma, como debe de ser, sin estar experimentando o proponiendo fórmulas como lo hicimos esta vez, ¿no? Que si se fijan, en la anterior vez, que fue proponer una función de error, que les dije, créanme por esta que va a ser la función de error. Se propuso una función de error que era salida de neurona por 1 menos salida de neurona. El error del gradiente se hizo con muchas iteraciones porque era una por una. Y al final el vía se modificó como el gradiente simple por la función de activación. Entonces, si se fijan, estos valores, estas multiplicaciones sí están en parte correcto, pero no es lo mismo que hacer un buen cálculo y decir que se está haciendo un buen error o un gradiente local. Este es el cálculo del gradiente local. Entonces, cuando ustedes vean librerías ya como TensorFlow, PyTorch y otras cosas, pues ya pueden estar ustedes un poquito más conscientes de que cuando vean este tipo de programación utilicen librerías y que digan, es que nos da estos pesos y ponemos tal función y nos cambió los pesos, pero pues cómo lo hizo, quién sabe. Pues más o menos dense la idea de que fue con un gradiente, fue con un cálculo de error, tal vez fue con entropía cruzada, con error cuadrático medio, pero el error del gradiente sigue siendo una derivada parcial y se sigue haciendo de la misma manera. Simplemente lo único que cambia son las funciones que se derivan dentro del análisis matemático. Entonces este problema podríamos decir que ya está resuelto. Y por último, mostrarles que si nosotros hacemos un ciclo for de un inicio normal, ¿no? En un rango, que si no ponemos un número inicial, pues lo va a tomar desde 0 hasta 250, ¿ok? Punto. Y vamos a poner mi neurona. Mi neurona cálculo de pesos, ¿ok? Entonces vamos a hacer que haga este cálculo o que nos haga este cálculo de error del gradiente,
250 veces. Entonces vamos a poner print. Sí, y vamos a poner cálculo de pesos después de 250 iteraciones. Ok. Espacio, coma, str. Hacemos el casteo. Y vamos a poner mi neurona punto pesos. Ok. Entonces vamos a ver cuál es el valor de los pesos. Aquí está mal. Es range. Ok. Run. Y vamos a ver que el cálculo del error después de 250 iteraciones, si se fijan, ya es positivo. O sea, le sumó, pues de poquito en poquito lo fue sumando y ya llegamos a valores pues encima del cero, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues hasta ahorita no podemos sacar conclusiones de que significa algo, simplemente que se está calculando el gradiente, está calculando el error, pero si ustedes hacen ya toda la neurona con una salida de ver qué se espera, cómo podemos ver cuál es la salida de la neurona así tal cual, respecto a estos pesos que se están modificando a cada rato, ¿ok? Ya podemos ver si la salida sí se está acercando más a 1 o se está acercando más a 0 o a cualquiera que sea la... pues sí, su predicción, porque es aprendizaje supervisado, que ustedes quieren hacer. Sí, pero ya a partir de esto, pues en teoría nos podría decirles que esto es lo más complejo, lo más complicado. Ya la siguiente función que podría quedar a su juicio, si lo quieren seguir haciendo, pues es el cálculo ya de la salida y estar viendo cómo te da la salida en vez de los pesos. Y ya para meterle más galleta a este problema es hacer una función del cálculo y desarrollo del bias. Que si se fijan en este cálculo, tal cual, no modificamos el bias con nada. Si se fijan en el gradiente local, simplemente es un valor cual le puedes ir restando poquito a poquito a algo. En este caso se lo restamos a las entradas, pero puede darse el caso que a lo mejor el bias con esta función de este umbral de activación de la neurona nos sirva todavía más para tomar una mejor decisión conforme la salida, ¿no? Entonces hasta aquí sería todo el problema. Este es el último problema, como les decía, del examen. Más o menos los anteriores problemas que les había pedido de calcular la función de salida del cálculo teórico a programación, pues a lo mejor nada más llegaban a estas dos funciones, porque nada más era definir las entradas, los pesos, y de hecho ni las salidas, o sea, definir entradas, pesos, hacer esta función que calcule la función de activación, y nada más crear un objeto neurona y ponerle neurona, meterle los datos y luego poner neurona.función de activación, imprimen este retorno y ya verificaban, ¿no? Si era conforme a lo que habían sacado pues teóricamente. Entonces esta es la solución y cualquier duda me pueden buscar, ahí va a estar mi número y ahí estamos en el grupo por cualquier duda.